Buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Hoy, viernes 1 de julio, este es nuestro último programa previo a la ceremonia final en que se va a entregar el texto y vamos a comenzar con un nuevo ciclo. Ya les contaremos más de eso antes de terminar el programa. ¿Qué es lo que quedó definitivamente? ¿Qué es lo que se hizo esta última semana? Hay algunas cosas que quizás no esperábamos, que vamos a estar conversando en los últimos minutos, pero ya está toda la suerte echada. Vamos a tener el lunes la ceremonia final. Vamos a estar conversando justamente de lo que ha ocurrido en esta última semana, como siempre, con Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora de Observatorio Nueva Constitución. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Bárbara. Muy bien. Bueno, este es el último programa antes de la entrega del texto, así que, bueno, muy emocionada también por eso. Así que aprovecho de saludar a mis colegas Patricio y Sebastián. Vamos a hacer un programa de cierre de ciclo, digamos. Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, muchas gracias, Bárbara. Bueno, sorprendido por este año que ha pasado volando y conversando todos los viernes aquí, todos juntos, sobre estos temas tan interesantes. Así que será un gran programa, creo. Qué rápido se ha pasado, ¿cierto? Pero ha sido muy intenso. Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, Bárbara. Hola, Pamela. Hola, Sebastián. Bueno, partamos directo al grano para aprovechar lo mejor que podamos el tiempo. Nosotros la semana pasada habíamos ya terminado de analizar todo lo que había ocurrido hacia atrás, solo quedaba pendiente la votación del informe de armonización en el Pleno. Si bien se preveía que eso podía durar varios días, porque si es que se votaban todos los artículos por separado, eso iba a ser una misión larga, tediosa quizá, pero finalmente se retiraron las indicaciones que buscaban que fuera así. Se hizo una votación muy corta, muy breve, el martes en la mañana, y ahí quedó todo definitivamente zanjado. Hay un par de cosas que han generado algún grado de debate respecto a que se rechazaron. Vamos a conversar de eso, pero me gustaría partir desde el final, desde lo último. Muchos pensamos que ahí se había acabado todo y que lo único que faltaba era que se ordenara el texto. Y desde ese punto, la Secretaría técnica que tenía esa misión tenía que revisar todo lo que se había aprobado, lo que se rechazó, hacer un consolidado para poder llegar al texto, y ahora sí que sí, definitivo. Pero ayer hubo algún grado de polémica que todavía está en desarrollo, porque la mesa, al tener ese informe y tener que aprobar o rechazar esos cambios, agregó algunos. Y justamente uno de ellos fue el que generó toda esta polémica. Se hizo un cambio, se cambió una palabra, un concepto en un artículo que tiene que ver con el consentimiento de pueblos originarios, lo que generó que el convencional Hernán Larraín hiciera una denuncia que se estaba vulnerando el reglamento. Para quienes nos ven y no están muy enterados, se hizo un cambio en el artículo de consentimiento en que se hacía referencia a pueblos y naciones preexistentes al Estado, y eso se cambió finalmente por pueblos y naciones indígenas. Ese cambio fue aprobado con 8 votos a favor de los vicepresidentes, salvo Hernán Larraín, que fue quien hizo la denuncia. Abro ahora el debate para analizar esto desde dos puntos de vista: fondo y forma. Sebastián. Bueno, Bárbara, yo también me entero recién de esto que tú señalas. Lo leí ayer en los medios electrónicos, hoy día en la prensa. Estoy bastante sorprendido porque es evidente que la coherencia, la armonización era tarea de la Comisión de Armonización. Discutimos nosotros ya que la Comisión de Armonización podía hacer ciertas cosas y no podía hacer otras. Hubo discusión en torno a eso, pero finalmente la Comisión de Armonización lo hizo. Pero ahora que la mesa haga este cambio, que sin entrar todavía al fondo, pero que lo haga asumiendo esa atribución, a mí me parece tremendamente sospechoso. Yo no conozco la discusión que hubo internamente, creo que fue una discusión a puerta cerrada. Confío plenamente en el criterio del convencional Hernán Larraín, que ha dado señales de mucha razonabilidad durante todo este año. Por lo tanto, me hace sentido lo que él señala, y lo que sí tengo muy claro es que la mesa nunca fue un espacio para armonizar ni buscar coherencia. Entonces, no puedo entender de qué forma es que han llegado a una conclusión que les permite modificar el texto. Ahora, sobre aquello que es modificado, este cambio de pueblos y naciones indígenas por pueblos y naciones... Propongo que dividamos la discusión. Hablemos primero de forma, después nos metemos en el fondo para que no nos perdamos.
En cuanto a forma, Pamela, ¿qué te parece? ¿Tienen esa atribución? Porque acá se está haciendo un cambio que no es una coma y que no venía desde la propuesta de la Secretaría, que justamente tenía la misión de hacer las sugerencias para armonizar o rearmonizar lo que ya había sido armonizado para que el texto quedara coherente. Sí, bueno, primero referirme a que verdaderamente la Convención Constitucional va a ocupar hasta sus últimos minutos para ir tomando decisiones, resolviendo polémicas, y probablemente hasta el día lunes vamos a estar viendo algunas cosas que probablemente van a surgir. Con respecto a este tema específicamente, esto está muy relacionado a el cambio de estrategia que tuvieron los convencionales constituyentes de la derecha al interior de la convención en este último tramo, ¿ya? Los convencionales de derecha inicialmente habían pedido que se votara por separado, ¿no es cierto?, todas las transitorias. De hecho, por eso esperábamos, lo habíamos comentado, que iba a ser muy extensa la votación de los últimos días y finalmente fue muy breve, duró 3 horas, estábamos todos preparados para estar 2 días mirando ahí cómo se votaba. Eso implicó que las transitorias se rechazaran por una letra que cambiaba el sentido de algo bien importante, que era con respecto al agua, pero eso es importante también porque también se rechazaron algunas cuestiones de la armonización. Entonces, cuando se rechazó este artículo ya sobre consentimiento, quedó el artículo original, donde se hablaba, en vez de pueblos indígenas, se hablaba de pueblos preexistentes, ¿ya? Entonces, como ese es el único artículo que se rechazó, es el único artículo en toda la Constitución, en la propuesta constitucional, que hablaría de pueblos preexistentes en vez de pueblos indígenas. Entonces la mesa, ¿ya? Tomó esa decisión, que es un cambio de palabra, de que en el fondo, en vez de decir pueblos preexistentes, decir pueblo indígena, para que fuera coherente y no tuviera una diferencia, porque ya no había otra instancia donde hacerlo, y bueno, se consideró que eso no impactaba en el contexto, en el sentido propiamente tal del texto. Originalmente la mesa no tenía atribuciones de armonización, pero creo que esta es una situación muy puntual que no afecta al contenido del texto, que no afecta a la deliberación, y porque además también en términos concretos, ¿qué otros pueblos preexistentes al Estado hay en Chile que no sean los pueblos indígenas? Me parece que hacer una discusión que no tiene mucho sentido, creo. Pero bueno, si eso no se hubiese aceptado en ese artículo, en vez de decir pueblo indígena, diría pueblo preexistente al Estado chileno. De eso es lo que estamos hablando, no es que se está cambiando una norma que cambia el sentido del texto constitucional o que afecta al consentimiento. Creo que no afecta esa idea que ha sido muy discutida y que probablemente es uno de los temas más polémicos del texto constitucional. Patricio. Ahí, no me quedé mudo, sino que no conectaba el unmute. Fíjate que a veces, si yo fuera vocero de la convención, no fue así, digamos, no pudo ser. Yo siento que a veces me sentiría como se debe sentir Camila Vallejo cuando en la mañana llega la moneda. Y ahora, ¿qué numerito tengo que explicar? ¿Qué pasó ahora? Como el meme. ¿Qué pasó ahora, muchachos? ¿Qué es lo que tengo que explicar? explicar? Claro, yo no soy vocero de la convención, he tratado de tener una distancia académica más allá de mis apreciaciones valorativas. Yo creo, mirando las propias normas que cita la mesa directiva cita en un comunicado que sacó anoche, como a las 11 de la noche, 39 letra U, 3 letra ñ, 60 letra C, 101 letra F y punto quinto el protocolo de debate y votación en el pleno de la propuesta de armonización. Bueno, yo me tomé como uno no tiene nada que hacer, me tomé la molestia anoche de revisar esas normas y yo discrepo de la interpretación que hace la mesa directiva, porque me parece que cambiar una palabra a esta altura no está dentro de las facultades que tiene la mesa directiva.
ya sea que el cambio de palabra sea por un perfecto sinónimo, como creo que es el caso, o fuera por una palabra distinta. Yo creo que las reglas formales tienen un valor, justamente son para evitar que se produzcan algunas peleas, sospechas, acusaciones. Yo creo que hablar de trampa es delicado, siempre hay que tener cuidado con el lenguaje. Esto se hizo con el convencional en Larraín presente, no fue una cosa artera en la oscuridad de la noche para sorprender a alguien. Se debatió con la presencia de un convencional, digámoslo así, opositor a la mesa, pero honestamente creo que separar forma y fondo en algunos casos no vale la pena. Yo creo que hay que cumplir el reglamento estrictamente para no dar lugar a polémica, porque podríamos estar discutiendo un cambio mayor. O sea, imagínate que se le hubiera ocurrido cambiar algo significativo. Eso es muy grave. Entonces, como abogado, creo que los reglamentos están para ser cumplidos. Repito, me parece que en este caso el cambio de palabra no tiene ninguna importancia política ni va a tener ninguna importancia jurídica, pero es un error más, en mi opinión. Y en ese sentido no quiero prestarle ropa, porque no soy el vocero de la convención. Sebastián, coincide con que la interpretación estuvo bien o no, y nos vamos pasando también al fondo, porque se ha generado en el debate distintas posturas. Algunos dicen, con más escepticismo, que esto pudiera tener que ver con el pueblo tribal afrodescendiente. De hecho, hay algún experto, Lorenzo Agardi, por ahí, que decía que esto eventualmente se pudo haber hecho para que no quedaran ellos excluidos en esto. Quizá es difícil porque como no somos expertos en pueblos originarios, no sabemos exactamente si el pueblo tribal afrodescendiente en qué categoría caería o no. Pero otros, quizás también escépticos, dirán, bueno, sabiendo que todo esto iba a generar un grado tan alto de polémica, ¿por qué lo hicieron si no tenía ninguna significación? ¿Por qué ganarse esto gratis? A menos que hubiera quizá un interés de hacer un cambio que pase más piola, Sebastián. Bárbara, hay tantas cosas que yo a esta altura ya me cuesta entender y hago esfuerzos de buena fe por hacerlo, pero no logro encontrar la justificación. Déjame agregar una cosita a lo que ya se ha dicho, que yo siempre, quizás por mi formación, intento comparar este procedimiento con los procedimientos que desde hace mucho tiempo se ha dado a la Cámara de Diputados y el Senado para discutir normas jurídicas. Pues bien, en los reglamentos de ambas cámaras hay autorizaciones para que por la unanimidad de los miembros de una comisión, por ejemplo, sería en este caso, se tomen decisiones que no están contempladas en los reglamentos. Entonces, Patricio mateamente revisó el reglamento y llega a la conclusión, yo no lo he hecho, de que no estaría dentro de sus atribuciones, pero por la unanimidad pudieran haberlo hecho porque si es un cambio formal, eso a veces se hace. Lo que pasa es que la convención nunca ha tenido vocación de unanimidad. Nunca ha tenido una vocación, creo yo, de incorporar a un sector que en algún momento se alienó por buenas o malas razones. Yo empatizo con esa posición, pero si es que el cambio era tan menor, bueno, pudo haber habido un diálogo, pudo haber habido una conversación razonable que llegara a la unanimidad. Ahora, no existe esta regla que yo señalo en el reglamento de la Cámara de la Convención, lo que muestra otra vez de que la Convención quiso crear todo de nuevo, hacer un procedimiento puro que no se pareciera al de la Cámara de Diputados ni al Senado, pero bueno, ahí se equivocaron. Entonces, a mí desde donde yo lo mire, veo que hay alguna nube negra sobre esto. Y sobre el fondo, yo ahí guardo silencio porque no alcanzo a entender, o al menos ahora, del todo qué es lo que las implicancias de este cambio en esa norma en particular. Y digamos que esa norma en particular es súper polémica. O sea, es la norma del consentimiento. No es una norma hacia el final o una norma que haya sido poco discutida. Es una de las normas más discutidas, a mi juicio, más cuestionables de todo este borrador. Y por lo tanto, no quiero adelantar una posición interpretativa porque la verdad es que no la tengo. Pamela. Quiero decir dos cosas. Uno, con respecto a las formas. Yo comparto con Patricio y Sebastián que las normas se establecen para hacerlas cumplir. ¿Ya? Yo creo que eso
es muy relevante y creo que ahora que ya culmina el proceso de la Convención Constitucional, que buscó hacer innovaciones en muchas cosas y también fue aprendiendo que muchas de las reglas de diálogo y de toma de decisiones que existen en el sistema político chileno, fundamentalmente en el Congreso, eran válidas y no eran solamente reglas para limitar que participaran ciertos grupos. Y creo que eso ha sido un aprendizaje de este año, ¿no es cierto?, de las cosas que tenemos que incorporar y recuperar y revalorizar de nuestro sistema democrático, y otras que son innovaciones. Pero en este punto concreto yo creo que, bueno, no conocemos en detalle cuál fue el diálogo. Uno lo que conoció fue el reclamo del convencional Hernán Larraín y luego esta respuesta formal que hizo la mesa. Entonces no conocemos en detalle. Creo que sí, me parece que lo que se buscó fue unificar. Yo por lo menos eso es lo que leo ahora, un lenguaje, no... eso, Pamela, no debió hacerse, disculpa que te interrumpa, en armonización, porque es para que eso se hizo en armonización, pero es que no, pero es que eso no se planteó, porque lo que se buscó no, lo que pasa es que se rechazó el pero, artículo y quedó el anterior, quedó el original. Entonces, al quedar el original, quedó con la redacción previa a armonización. Si ese es el punto. Por eso quedó distinto. Si se hubiera aprobado lo de armonización, eso ya venía con el cambio. Pero como se rechazó ese artículo, quedó el artículo original antes de la armonización, donde había distinto lenguaje. Yo creo que ese es el punto que se ha discutido. Pero bueno, a lo mejor tampoco hubiese sido tan grave que en ese párrafo, bueno, o sí, tal vez se hubiese después interpretado esto de cuáles son los pueblos previos al Estado, porque ahí también, claro, a lo mejor no sabemos, incluso que se pudiesen ciertas comunidades que todavía no son reconocidas, plantear y expresar que también eran pueblos previos al Estado, que no son pueblos indígenas, o sea, y hay una diferencia que además podría interpretarse de manera distinta al futuro. Entonces, por eso era importante usar un mismo lenguaje. Creo que fue un consenso de las últimas semanas de que se unificaran ciertos lenguajes. Lo que pasa es que no se previó que en el caso que se rechazara la armonización, ¿qué pasaba con ese lenguaje? A lo mejor eso debió haberse conversado con mayor detalle, porque es un problema técnico que surgió ahí. O sea, yo creo que lo veo más como un problema más técnico de la redacción que un problema jurídico o político, porque lo que plantea Sebastián, que es lo del consentimiento, que ha sido muy debatido, con la armonización y como queda el texto, me parece que es bastante claro porque queda acotado a las autonomías regionales, ¿ya? Y eso se discutió mucho, si eso iba a ser más general o si iba a estar acotado a las autonomías regionales, y me parece que quedó bastante claro que eso está acotado a las autonomías regionales, y eso es una buena noticia porque me parece que refleja mucho mejor lo que se conversó mayoritariamente en la Convención Constitucional, y que el consentimiento no abarca todo, sino que una cuestión muy específica que algunos han interpretado que es una bajada de lo que es el convenio 169, que establece la materia de consentimiento en traslado territorial. Pamela, hay una sensación, si uno mira toda la prensa y toda la discusión que se ha generado, académica, expertos y en realidad de todo, que no quedó para nada claro, al contrario. De hecho, hay una tremenda discusión respecto a que probablemente este es el único artículo que yo recuerde de todos en que no queda para nada clara una interpretación que pueda ser única. Pero lo quiero reservar para unos minutos más para poder cerrar este primer tema que estamos hablando del último cambio, y preguntar para cerrar, Patricio, puedes agregar lo que quieras. ¿Puede afectar esto también el cierre de la convención? Terminar con una polémica que se interpreta que se hizo algo que no se podía hacer, más allá que cambie o no el sentido, faltando tan pocas horas para el cierre final. No sé, no creo, pero fíjate que alguien podría estar viéndonos y me imagino que alguien podría estar pensando por qué le dedicamos tanto tiempo a una cuestión formal, menor, porque yo creo que en realidad no lo hacemos por estar, digámoslo, obsesionados con las piñericosas de la convención, sino porque nos interesa también extraer algún aprendizaje. Fíjate que
yo, así como Sebastián hace fe en las buenas intenciones del convencional Larraín, yo estoy de acuerdo. Yo también hago fe de las buenas intenciones de la mesa, a menos que me demuestren lo contrario. Yo parto de esa base, aunque me acusen de ingenuo. Creo que es la manera de discutir en democracia. Y el afán de corregir una contradicción yo lo puedo entender. Pero hay un momento en que tú ya no puedes seguir haciendo eso porque se acabó la oportunidad. Y desgraciadamente a veces los textos llegan a publicarse en el diario oficial con alguna contradicción. La actual constitución, la que tenemos vigente desde hace mucho tiempo, que fue trabajada en su origen por profesores muy respetables técnicamente y trabajaron 7 años, bueno, 5 años en la Comisión Ortúzar, 417 sesiones, terminó con varios errores. Mi profesor José Luis Sea decía que eran las perlas que tenía la Constitución, que eran errores que uno los ve después. Por ejemplo, habla de, asegura a todas las personas la seguridad, o en una parte en vez de decir reconoce los derechos, establece los derechos, o habla de unos yacimientos flotantes. Los yacimientos no están en el mar, están bajo el mar. Bueno, así es la vida, una obra humana. La Constitución puede contener contradicciones, no va a ser la primera, ni la última. Entonces yo lamento que el celo excesivo, lo quiero atribuir a un celo excesivo. Entiendo que estaba John Smoke participando en esa conversación y todos han hecho loas y alabanzas a la calidad técnica de John Smoke. Entonces no hagamos ahora de que esta fue una especie de conspiración siniestra. No, yo creo que es un error. Y como los ánimos están crispados, como dice Sebastián, como no hay unanimidades por las razones que fueren, una equivocada interpretación del reglamento nos lleva a nosotros a conversar estos 7 minutos, 12 minutos, pero creo que el aprendizaje es que en un país que quiere recuperar su fuerza institucional, que está haciendo las cosas por la vía institucional, eso tiene que hacerse siempre con mucho cuidado, con mucha atención al detalle, y eso tiene un valor en sí mismo, sustantivo. Finalmente, para cerrar esto, ya definitivamente, Sebastián, Pamela, ¿creen que esto pueda afectar de alguna manera el cierre de la convención? Que terminemos discutiendo, si es que no, o sea, distinto a lo que habíamos pensado quizá la semana pasada. Sebastián. No, yo creo que ya la convención, como decía inicialmente Patricio, nos ofrece mucho, pero mucho para criticar o para estar en una posición no tan favorable a lo que ha hecho, en su forma de deliberar, en su ambiente, en su cultura, en la funa, en fin. Así que yo creo que esto es una parte del cierre que no nos sorprende, al menos a mí no me sorprende, a pesar de que lo puedo criticar. ¿Pamela? Sí, creo que va a ser uno de los hechos que se suman a lo que se va a analizar luego de la Convención Constitucional. Me imagino que la Academia va a dedicar mucho tiempo, horas y publicaciones en esto. Pero yo creo que no creo que políticamente se extienda la polémica, porque en el fondo el lunes la Convención Constitucional se disuelve, deja de existir. Entonces, como lo hemos hablado tanto, retoma el espacio público la política regular, y la Convención Constitucional, y creo que también un poco lo que explica por qué la Convención Constitucional ha extendido hasta su plazo máximo sus funciones. O sea, de hecho, no se cerró el último pleno para poder estar activos hasta el día lunes. Y bueno, creo que eso es parte también de este proceso que dentro de todo, con todas estas polémicas, se ha desarrollado de la manera que fue planificado, y eso ya es mucho decir, creo yo. Interesante lo que plantea Pamela, porque muchos están apostando a que una vez que se disuelva, cada uno se va a ir para su casa, pero no sabemos si eso va a ser tan así como algunos creen que puede ocurrir. Pasémonos a las cosas que se aprobaron y rechazaron en el informe de armonización, y vámonos directamente con este que ha sido más polémico, el consentimiento de pueblos originarios. En la redacción inicial se hablaba de, bueno, tal como decía Pamela, en este caso los pueblos preexistentes, pero en el caso del consentimiento libre e informado,
sobre aquellas materias que afectaran o pudieran afectar los derechos que habían sido asignados en esta Constitución. Lo que se proponía en una nueva redacción, en otro artículo, era algo muy similar, pero para algunos era más amplio aún porque no se acotaba a derechos, sino más bien a cualquier materia o asunto que pudiera afectarles. Eso generó un debate previo respecto a que si quedaba más amplio o no, si armonizaba o no, aclaraba lo que teníamos antes y finalmente fue rechazado. Lo que hemos visto en distintos medios y yo también he podido reportear con distintos abogados es que lo que queda finalmente no es para nada claro porque uno lo puede interpretar, tal como decía Pamela, dado que está en un artículo que habla de territorio, uno podría acotarlo a esas materias. De hecho, los convencionales, quienes defienden esa norma, dicen que es específicamente para temas que tengan que ver con desplazamientos de territorio, por ejemplo. Es una norma que siempre, es un ejemplo que siempre ponen. Pero eso no está escrito, redactado de esa forma. Entonces, otros abogados dicen, dado que está o se ve tan abierto, pese a que esté dentro de un artículo, uno podría interpretarlo como cualquier asunto o materia que afecte los derechos de los pueblos originarios. Y eso daría espacio para que tuvieran que pedir un consentimiento prácticamente para cualquier asunto. Es un debate que no está cerrado, Sebastián, y quiero conocer la opinión de ustedes tres. ¿En cuál de las interpretaciones se sienten más cercanos y si hay espacio efectivamente para las dos? Bueno, Bárbara, a mí me parece que este es un punto esencial y a mí me gustaría decir en esto tres cosas. Lo primero es que lo que nosotros interpretemos de la letra de la norma no vincula a nadie hacia el futuro. Y más aún, tenemos que darnos cuenta que vivimos en esta época, en una época de hegemonía cultural de la agenda indígena, como se ha apreciado en este borrador de texto constitucional. Nadie, nunca jamás, el 4 de julio del 2021 hubiera pensado que íbamos a tener una norma como esta en el borrador de Constitución. Nadie. Porque esto no existe en ninguna parte del mundo, en primer lugar. Y en segundo lugar, en el convenio 169, cuando se habla de consentimiento, se habla para una hipótesis muy específica, que es la relocalización, es decir, cuando una comunidad se le saca y se le mueve a otro lugar. No por afectación de derechos, nada similar exige consentimiento, salvo la relocalización, que en Chile, si yo recuerdo bien, solo ha ocurrido en Ralco a fines de los 90, en ningún otro momento más. Pues bien, hoy día estamos discutiendo sobre una norma que no existe en ninguna constitución del mundo, que no existe en el convenio 169, de consentimiento cuando se afecten en sus derechos. Entonces, lo que nosotros interpretemos hoy día, que está dentro del capítulo de Estado regional, por lo tanto es solo para las decisiones regionales, cuáles son esas, todas, algunas, ninguna, eso va a depender de la hegemonía que el día de mañana los pueblos indígenas van a interpretar esta norma y van a decir, no, si eso es para mucho más, para mucho menos. Hay algunos que dicen que esta norma va a terminar siendo interpretada por la Corte Constitucional, pero por favor, si la Corte Constitucional le quitaron atribuciones de control preventivo, por lo tanto no va a tener opción de interpretarla. Entonces, a mí me parece que todas las lecturas benevolentes que hagamos de una norma como esta, o las lecturas más rigurosas que hagamos de una norma como esta, se van a chocar con la realidad del día de mañana, que una vez que esté aprobada, los pueblos indígenas van a interpretarla de la forma más favorable a sus propios intereses. Y eso a mí no me cabe ninguna duda porque es lo que hemos visto en este año. Ahora, y con esto cierro, ¿qué es lo que dice la norma? Dice una cosa indescriptible en una sociedad democrática, que es exigir el consentimiento. ¿A quién hoy día se le exige el consentimiento sino al Congreso a través de la decisión de la mayoría? A nadie más. Se exige el consentimiento de los previos, libres e informados de los pueblos indígenas en los en este caso los pueblos y naciones preexistentes al Estado. Claro. Sí, o indígenas con el cambio, en realidad. Claro, tiene razón, ya veremos cómo queda al final, en los asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Derechos que también reconozcamos son muchísimos. O sea, no es un solo derecho, no es la relocalización como se ha venido diciendo, se afecten en sus derechos. A mí me encantaría que esta norma que yo acabo de leer fuera un copy-paste de la norma del convenio 169, es decir, relocalización. Pero no es eso. Entonces, yo estoy ansioso por escuchar interpretaciones que acoten una cuestión que hoy día, en una sociedad democrática, se le entrega a un grupo, que es un veto porque exige consentimiento. Yo no conozco en Chile, en el mundo, otro veto como ese.
Pamela. Dos cosas. Bueno, me alegro que se vaya avanzando en el reconocimiento del convenio 169, porque cuando Chile firmó el convenio 169 también hubo mucho debate con que no íbamos a poder desarrollar la economía, o sea, es bien interesante, y de hecho, de los países que firmamos el convenio 169, Chile es de los que está más retrasado en reconocimiento constitucional, o sea, nunca avanzamos, ¿no es cierto?, en implementar cuestiones del convenio 69. Entonces, si ya estamos de acuerdo en que ese es lo base, me parece que un avance bien interesante. Dos, con respecto a la interpretación, bueno, Patricio y Sebastián, que son abogados constitucionalistas y que probablemente van a estar en el ejercicio cuando les toque ir implementando esta nueva constitución, si se aprueba, lo que yo he aprendido mucho de los abogados constitucionalistas es que las interpretaciones siempre se hacen en relación al contexto del propio texto constitucional, es decir, si eso está en un subtítulo y está relacionado a cierto artículo, la interpretación se tiene que acotar a eso. O sea, yo he escuchado varios debates de distintos abogadas y abogados en relación a este punto, y no necesariamente son abogados de un sector político u otro los que señalan que al estar en ese capítulo y estar a reglón seguido de otro artículo, está claro que el consentimiento es en función de las autonomías regionales y relacionado a territorio. Entonces, bueno, hay muchas cosas, por algo hemos sido testigos en las últimas décadas, de cómo se interpreta la Constitución, y eso también va a ser parte, para eso tenemos el nuevo texto constitucional, establece una Corte Constitucional donde también hay un espacio institucional dentro del sistema para resolver estas diferencias. Así que yo creo que hay muchas garantías en el nuevo texto de que van a haber los espacios democráticos e institucionales para poder resolver esas diferencias, que sin duda van a haber. Patricio, a ver, había consenso que había una incongruencia entre este consentimiento y consulta, que es lo que está más vinculado y alineado con el convenio 169. De hecho, muchos pensamos, y se había planteado antes de armonización, que lo que iban a hacer era sacar este consentimiento para que todo el texto quedara alineado con una consulta, y no fue así. Si es que se quería acotar a relocalización o algo muy específico, ¿no hubiera sido mejor que se pusiera así explícitamente y se evitara toda esta discusión respecto a qué tan amplio va a ser? Porque en la armonización, en vez de acotarlo, se ponía que afectar a cualquier cosa o cualquier asunto material que pudiera afectarlos, ya ni siquiera vinculado solo a sus derechos. Entonces, una especificación, una acotación, quizás hubiera sido más claro, cosa que ya no fue. Claro, ya está lo que está y hay que comentar lo que está. Pero déjame antes, perdona que... No, vamos y volvemos, está perfecto. Sí, vamos y volvemos. Es que Sebastián hizo una referencia a un término muy interesante, habló de hegemonía cultural, ¿ah? Y del temor que algunas personas pueden tener de que estas cosas se lean bajo una cierta hegemonía cultural. Ese es un término que se lo debemos a un político y filósofo italiano, Gramsci, Antonio Gramsci, que terminó sus días, fue encerrado por Mussolini, ¿ah? Y terminó sus días muriendo de tuberculosis en la cárcel. La hegemonía cultural, dice Gramsci, es una forma de dominación en que hay una clase dominante que defiende el statu quo, solo hace imponer su cosmovisión. Yo no sé, de verdad, hasta qué punto alguien pudiera pensar que los pueblos originarios en Chile han llegado a ese nivel, ¿ah? Yo creo que no nomás. Lo que tenemos más bien es una situación bien distinta, donde tenemos un grupo de personas que han vivido en situaciones de marginación política. No sé cuántos rectores de las 60 o 70 universidades chilenas son mapuche, o cuántos, en fin, cuántos magistrados de la Corte Suprema son de origen mapuche, o habrán 2 diputados mapuche. Yo cuando escucho los debates y escucho a la gente decir indigenismo, como quien está diciendo betarraga o cochayuyo. Para mí, cuando yo digo betarraga o cochayuyo, digo cosas que no me gustan, cosas que me dan un poco de asco.
estamos en un país donde todavía se estila y se acostumbra a hablar de estas cosas, donde yo creo que la hegemonía no es indígena. No. Y la clase dominante no es indígena. Y el statu quo no es indígena. Eso es una observación solamente, porque creo que eso es importante. Lo segundo, ¿cómo se interpretan estas cosas? Estas conversaciones no son totalmente inocuas, ingenuas, porque estamos a punto de entrar en una campaña, entonces evidentemente las personas pueden querer darle una interpretación más benevolente o menos benevolente para tranquilizar a su público, a sus electores, asustar a sus electores. Cuesta ser objetivo. Yo lo único que puedo hacer es acudir a mi experiencia y a mi historia como profesor. Yo vengo escribiendo sobre interpretación jurídica desde 1986. Ha sido uno de los temas a los que he dedicado más tiempo. Un tema que me fascina, la interpretación constitucional. Y como le consta a Sebastián y quizá a otras personas, yo he defendido siempre lo que llamo interpretación sistemática y finalista. Esa interpretación se opone, por una parte, al literalismo, al puro y simple diccionario, y se opone al originalismo. ¿Qué es lo que quiso decir Jaime Guzmán o qué es lo que quiso decir Daniel Stingo? Es una interpretación que se centra en el resultado, no en las intenciones subjetivas, y donde mira el sistema y la finalidad, sistemática y finalista. Puedo estar equivocado, pero desde ese punto de vista, tratando de ser coherente con 30 años de interpretación, a mí me parece que esta frase va a tener que ser leída sobre la base del lugar en que está en el texto. Esto está en un acápite sobre regiones, no está en el capítulo general de los derechos. Va a tener que ser leída por el lugar donde está, no está en el capítulo de reforma. Porque he escuchado a algunas personas decir, oye, esto va a impedir que se reforme la Constitución, porque no va a poder presentarse un proyecto de reforma. Yo creo que eso es un error, lo digo con mucho respeto, son cosas opinables, es un error, porque hay un capítulo de reforma y hay un capítulo incluso de sustitución. Y tal como quedó el proyecto, no hay nada que no pueda ser cambiado. Es cierto, algunas cosas van a requerir eventualmente un plebiscito o 2/3, pero no hay nada que no pueda ser cambiado. Nada. Eso sobre la base de leer en manera sistemática y finalista, cuál es el contexto y cuál es el fin de cada capítulo. Entonces, ¿pudo haberse hecho mejor? Pudo haberse hecho mejor. Por supuesto que sí. Pero de ahí a entrar en interpretaciones que son o literalistas o que son originalistas, o que derechamente pueden ser oportunistas, o sea, pueden ser interpretaciones para dejar instalada una idea de que aquí no se va a poder cambiar nada nunca más. Yo creo que, y finalmente déjame terminar una última cosa, muy, muy cortito. Esto, veto. Cuidado, porque si estamos hablando de los derechos fundamentales, Ronald Dworkin, que es uno de los grandes profesores, dice que los derechos fundamentales son cartas de triunfo. Son vetos. O sea, si yo voy a violar un derecho fundamental, la consulta nunca basta. Yo no le consulto a alguien, ¿te puedo torturar? Te quiero consultar. O te voy a consultar si te voy a quitar lo que es tuyo y no indemnizarte. Entonces, bien interpretado, estamos hablando de derechos que esta Constitución reconoce. La consulta no es suficiente, porque yo no le consulto a alguien si lo voy a censurar en forma previa. Oye, Emol TV, ¿sabes qué más? Voy a censurar los programas de Bárbara Briceño. Te voy a consultar. No. ¿Cómo es la cosa? No, eso ¿cómo es la cosa? La Constitución. Entonces, perdonen que me haya extendido, pero yo creo que este tema es bien importante, pero me temo que está siendo usado como para sostener algo que a mi juicio es poco fundado, de que no se va a poder cambiar la Constitución sin el consentimiento de algún jefe de alguna de estos pueblos originarios que va a impedir que se reforme la Constitución. Yo creo que, humildemente, creo que esa interpretación está equivocada. Ya, pero hay abogados, como el abogado Javier Couso, por ejemplo. Nadie podría decir que es un paladín ni del rechazo ni por lejos, o de campañas del terror. Y él ha manifestado que esto queda de alguna manera abierto, no es claro, y que probablemente va a terminar resolviéndose en la Corte Constitucional. O sea, eventualmente podría haber un grupo que apelara a esta norma para tratar de acceder, o que se le tenga que pedir el consentimiento para alguna cosa que no sea tan acotada como se ha explicado. Y eso bueno, podría pero la propia abogada constitucionalista Marisol Peña
dijo pero no que acotado se iba a reforma interpretar. constitucional, estamos hablando Claro. como, no, eso ya es bastante más acotado, sí, es una discusión que se ha generado quizá en redes sociales, pero el debate que está un poco más abierto, más que para la reforma constitucional, es si ese consentimiento es realmente solo para algo tan específico como relocalización o eventualmente para más cosas. Sebastián. Sí, mira, lo que es claro es que una propuesta de nueva constitución que tiene o debiera tener por vocación resolver conflictos, canalizar institucionalmente conflictos, antes de su entrega, ya en este tema, que no es el único, abre enorme cantidad de interpretaciones, conflictos, de distintas visiones. A mí me encantaría que todos leyeran los trabajos de Patricio Zapata y se convencieran de que las formas de interpretación que él propone son las correctas. Yo suscribo esas tesis interpretativas. Pero por favor, ¿por qué no fue posible escribir una norma que no nos obligara a tener estas discusiones en un tema tan esencial como es el consentimiento en ciertas medidas que afectan derechos de los pueblos indígenas? O sea, es un tema fundamental, porque el consentimiento, es bueno que las personas que nos están escuchando lo tengan claro, no es ir, preguntar, escuchar y tratar de adoptar una medida en concordancia, sino que el consentimiento es obtener el acuerdo. Cuando yo te pido a ti el consentimiento, tú tienes que estar de acuerdo, y si no estás de acuerdo, no lo puedo hacer. Entonces, ya, supongamos que esto aplica únicamente para una cosa muy pequeña, pónganle ustedes el nombre que quieran, pero aún así, exigir el consentimiento no existe en otra decisión que de los pueblos indígenas o de cualquier otro grupo, no existe en otra decisión que deban tomar las autoridades. Porque está bien, podemos interpretarla, como dice Pamela, como intenta también sugerir Patricio, dentro de un marco territorial y Estado regional, pero vamos un poco más abajo a las atribuciones de la comuna autónoma, a las atribuciones del Estado regional, y son varias letras. En todas ellas, cuando afecten los derechos de los pueblos indígenas, que no son pocos tampoco, vamos a tener que pedir el consentimiento entonces. ¿En qué parte de Chile se ocurre respecto a otros grupos? ¿En qué parte del mundo, salvo en la relocalización, existe para otras partes, para otros grupos de personas? Y quiero terminar refiriéndome a la hegemonía cultural. No cabe duda de que esta es una noticia en desarrollo. Probablemente cuando más adelante miremos hacia atrás, vamos a poder juzgar cómo la eventual hegemonía cultural de un grupo, para no calificarlo, se mostró con mucha fuerza en este momento constitucional, porque la hegemonía cultural es cualitativa, no es cuantitativa. Todos los ejemplos que nos da Patricio son ejemplos, o gran parte de ellos, ejemplos cuantitativos, en donde cuenta el número de personas. Pero creo yo que al menos en la deliberación de esta convención, cualitativamente hubo una influencia muy superior de una agenda indígena, una agenda de pueblos originarios, que nos acerca a lo que ha señalado el profesor Lautaro Ríos y que conversamos la semana pasada, a las constituciones de Ecuador, Bolivia y al constitucionalismo latinoamericano en ese ámbito. Y por eso entonces yo creo que eso va a ser una cuestión que vamos a tener que analizar con tiempo, con perspectiva histórica, pero yo pienso que esta norma es una muestra muy patente de aquí. Pamela, si quisiera agregar algo en este tema, y ya nos va quedando poco tiempo para empezar a pensar en el lunes. Ya tenemos claridad de cuál va a ser la ceremonia propiamente tal que se va a desarrollar ahí. También se hablaba harto de algunos invitados, de los convencionales, y lo que se espera para esa jornada, que por supuesto, más allá de todo, va a ser muy emocionante porque es el punto final de la convención, al menos en esta etapa. Sí, yo creo que, estamos todos expectantes de lo que va a ser el lunes 4 de julio. Se llegó finalmente a esa fecha. Probablemente nosotros cuando iniciamos estos diálogos los días viernes, no sabíamos muy bien cómo eso iba a ser, ¿no es cierto? Recordemos cuando se instaló la Convención Constitucional, que fue muy conflictivo, muy complejo, que tuvo un rol muy relevante Carmen Gloria Valladares del Tribunal Electoral. O sea, han ido pasando muchas cosas, y yo creo que este acto final también es bien relevante y no ha estado exento de polémica. O sea, desde cómo se ha conformado,
Algunos dicen que debió haber sido un acto mucho más masivo con la ciudadanía. Otros han criticado también las limitaciones en el aspecto más republicano institucional del acto del día lunes. Aquí hay cosas que yo creo que han sido complejas y que reflejan también lo que ha sido la Convención Constitucional, porque en el fondo, para poder como satisfacer la demanda de los distintos grupos que hay al interior de la Convención, que hay alta fragmentación, hubo dos tipos de invitaciones, ¿no es cierto? Las invitaciones formales de la mesa y las invitaciones de los convencionales constituyentes. Eso es difícil a veces de entender por la mayoría de la gente, porque estamos acostumbrados a que la institucionalidad es la que invita. Entonces, eso es muy polémico porque hay invitados de los convencionales constituyentes que son personas polémicas. Sí, y eso ha limitado la posibilidad de que incluso los que están invitados por la convención se compliquen si van a asistir o no van a asistir. Ahí, Pamela, perdón que me interrumpa, pero para agregar esa información, porque me parece que es bien relevante, porque han surgido muchas críticas por algunos de los invitados. Entonces, hay gente que dice, claro, no pueden invitar a los presidentes, pero sí pueden invitar a Víctor Tanfro, por ejemplo, al alcalde Jadwe, por temas de aforo. Dos cosas. Uno es la invitación formal de la convención, propiamente tal, que en este caso, después de toda la polémica, sí decidieron invitar a los presidentes que dijeron que no van a ir. Invitaron a Carmen Gloria Valladares, por supuesto, John Smock y todo el equipo de la Secretaría, entre otras invitaciones formales. Y además hay que distinguir, entre otras cosas, bueno, las invitaciones propias de cada convencional puede invitar a una persona. Pero para que quede claro también van a haber dos instancias. Una adentro, que va a ser la ceremonia propiamente tal, donde van a estar los convencionales y los invitados formales de la convención. Pero además va a haber otra instancia afuera, en otro lugar, en donde van a estar todos estos invitados de los convencionales, que son los nombres bien polémicos que han surgido los últimos días. Claro, y yo creo que eso intentó suplir el que no exista un acto con la ciudadanía. Ya, yo creo que también se hubiese esperado eso, ¿no es cierto?, de un proceso que se autodenominó abierto hacia la ciudadanía. Ese espacio faltó. Y yo creo que también es un poco es como signo de los tiempos, porque hay mucho, yo creo que incertidumbre de si se hiciese ese acto abierto a la ciudadanía, si la ciudadanía concurriría o no, si habrían como desórdenes o no. Entonces, eso se restringió. Pero yo creo que hay que fijarse en lo republicano, es un acto muy relevante, porque es la conclusión de un trabajo que, más allá de las opiniones que uno pueda tener de la Convención Constitucional o de todos los contenidos del texto, es un trabajo que se hizo dentro de nuestra institucionalidad democrática, un enorme esfuerzo de toda la sociedad chilena por resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos por la vía democrática, y yo creo que eso es muy reconocible. Fue la primera instancia paritaria que ha existido en Chile y en el mundo para discutir un texto constitucional. Tuvimos representaciones de distintos grupos sociales de territorio. Entonces, creo que eso, solo ese hecho ya tiene una relevancia muy importante. Y yo creo que ese acto va a marcar otro hito que no deja también de ser complejo, y que es que ese espacio constituyente cierra una etapa y retoma la política regular, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que las instituciones públicas estén, que ese acto republicano sea muy claro. Y la convención va a entregar al presidente de la República, volvemos nuevamente, ¿no es cierto?, a nuestro diseño institucional de un presidencialismo donde la figura principal es el presidente de la República, y ese presidente de la República deberá, porque así lo establece nuestra ley, nuestra constitución, convocar a la ciudadanía a manifestarse sobre el texto. Entonces, creo que no es menor cómo se dé ese acto, porque yo creo que es el momento en que la Convención Constitucional tiene que desapegarse del texto y realmente entregarlo a la comunidad para que toda la comunidad pueda conocer el texto y nos dejemos de hablar de Rojas Vade, del voto en la ducha, y empecemos a hablar del contenido constitucional. Y eso me parece muy relevante, más allá del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, porque las personas vamos a decidir si
cuál va a ser nuestra opción dentro de las opciones del plebiscito, pero es una oportunidad que tenemos como comunidad que durante 2 meses estemos conversando sobre la propuesta que la Convención Constitucional hace para un nuevo texto constitucional. Dentro de las cosas simbólicas, Patricio, el coro de los niños, ustedes recuerdan que no pudieron cantar en una ceremonia que fue muy accidentada en el pasado, fue invitado nuevamente, también va a estar Valentín Trujillo, conocido como el tío Valentín. Yo quiero aprovechar estos minutos que cierran una etapa de este programa, no para hablar tanto de la convención que está allá, en Morandé con compañía, en el ex Congreso. Yo me sumo a la apreciación y a la valoración que hace Pamela, porque hemos hablado tanto de los defectos, pero me sumo a la apreciación de este momento ciudadano, con paridad, pero quiero detenerme un segundo, y esto no es un autoelogio, ni me lo pidió Bárbara, pero el aporte de espacios como este. Fíjate, yo te escuchaba, Bárbara, tratando de explicar la diferencia entre las invitaciones que hace la convención y las invitaciones que hace cada convencional, entregando el dato. Cada persona después hace su apreciación y vota rechazo, vota apruebo. Yo he seguido esta convención, yo como ustedes saben, no fui elegido, no llegué a la convención, pero he podido seguirla durante todos los días, escuchando las entrevistas. Esta semana tuviste entrevistados increíbles, Andrés Bordalí, en fin, Eduardo Dunate. O sea, realmente unos invitados. Yo quisiera que la gente que ve esto supiera la calidad, la cantidad y la pluralidad de las invitadas, invitados que ha tenido este espacio. Y entonces esto le ha dado a la convención una ventana fantástica para que los ciudadanos podamos ver y nos libremos de la, ¿cómo llamarlo? El vendaval de fake news, de chivas pelúas, de mentiras, de groserías, que está allá afuera, que está en Twitter. Realmente es una cosa increíble las cosas que se afirman por los dos lados. Por un lado, la descalificación, horrible. Si tú dices algo que no, eres un traidor, eres un no sé qué, un ignorante. Y después las afirmaciones peregrinas, no va a haber derecho a propiedad, unas cosas que tú decís, pero ¿de dónde sacó esto? Entonces, haber compartido en un espacio donde yo sé que Pamela y Sebastián y yo trato, cada vez que decimos algo, puede que nos equivoquemos, pero tratamos de tener un fundamento, tratamos de no confundir, de no enredar más las cosas, sino tratar de clarificarlas. Ha sido un orgullo. Yo felicito a EMOL TV, realmente. O sea, esta semana yo decía, oye, yo quería saber lo que piensa Bordalí, yo lo admiro mucho. Eduardo Dunate, yo quería saber lo que piensa Eduardo. No estoy muy de acuerdo con las cosas que dijo, pero pude tenerlo durante 1 hora. Así que, pucha, un honor haber estado en este espacio durante estos meses. Vamos a terminar llorando más nosotros que los convencionales. Muchas gracias, Patricio, por la palabra. Es verdad, se agradece muchísimo. Y qué bueno que se valore de alguna manera el trabajo que hemos estado haciendo, un tremendo equipo en EMOL TV, tratando, como dices, de buscar todas las versiones, todas las visiones, de llegar a todos lados. Cada uno después hará su propia apreciación. Hemos estudiado muchísimo para tratar de ser lo más rigurosos posible y justamente en ese mismo esfuerzo vamos a continuar. Podemos aprovechar de contarlo. En las próximas semanas, hasta el plebiscito, vamos a tener la continuación de este tremendo panel y vamos a sumarles 2 paneles más con destacados abogados. Los lunes vamos a estar con Marisol Peña, Tomás Jordán, con Jorge Correa Sutil. Los miércoles vamos a estar con Javier Couso y Catalina Salem y los viernes con Sebastián, Pamela, Patricio. Vamos a hacer un esfuerzo tremendo para tratar de explicar, artículo en mano, qué es lo que se propone realmente en este texto, cuáles son las interpretaciones, qué cosas pueden cambiar, cuál es la diferencia de lo que tenemos actualmente, para que así todos puedan tomar una decisión lo más informada posible. Sebastián y Pamela, ya para que empecemos a despedirnos. Bueno, yo quiero también agradecer la invitación a EMOL TV por el espacio que ofrece para este diálogo, a ti, Bárbara, por el liderazgo, por la capacidad de ordenarnos, de preguntarnos cosas difíciles
y de provocar las reflexiones que hemos hecho, y también, por supuesto, a Pamela y Patricio, porque para mí es un gusto poder compartir aquí esta conversación. Yo creo que al menos para mí es un crecimiento, me permite mirar las cosas desde otra perspectiva. No obstante, a veces pierdo la paciencia. Pienso que también espacios como este me permiten a mí, y estoy seguro a quienes nos escuchan, de ver que pese a nuestras diferencias podemos conversar, que pese a nuestras diferencias nos apreciamos en lo humano y que podemos convivir como esperamos que siempre convivamos entre nosotros, es decir, dialogando, marcando nuestros puntos, pero respetando siempre a los demás. Yo creo que se vienen 2 meses más difíciles, 2 meses en donde probablemente este tipo de diálogo pausado va a ser más escaso y veremos otro tipo de expresiones. Y yo creo que la cultura, para ocupar esa palabra que ya hemos ocupado en este programa, de un programa como este debe permanecer, y por eso yo celebro que EMOL mantenga espacios como este. Así que muchas gracias, Pato, Pamela, Bárbara y a Marlene de EMOL por la oportunidad. Muchas gracias, Sebastián. Pamela. Sí, bueno, también agradecer a EMOL la invitación, a Marlene, a Bárbara por su gran profesionalismo también de dirigir este diálogo, por hacer un esfuerzo grande también por tener distintas visiones, por equilibrar también el tema género, que son cosas que no son menores, parecen obvias, pero no son menores. Me parece que también ha sido un espacio de tremendo aprendizaje para mí, con mis colegas, con las preguntas y los temas que nos ha ido planteando Bárbara, y creo que también espero que hayamos podido irradiar este espacio de que uno puede tener legítimas diferencias, y es importante que hagamos ver que tenemos esas diferencias, porque así es la sociedad, ¿no es cierto? Pero que nosotros tenemos que tener capacidad de diálogo, y eso significa no solamente plantear lo que uno piensa, sino escuchar genuinamente lo que los demás piensan, lo que los otros piensan. Y en ese espacio esperamos como seguir colaborando. Sabemos que va a ser difícil estos 2 meses, porque ya a partir de la entrega del texto van a empezar las campañas, pero muy agradecida también de que exista ese espacio en los próximos meses para conversar sobre el texto específicamente. Esto no termina aquí, así que no es un adiós, sino hasta la próxima semana. Vamos a tener 2 meses muy intensos, y por supuesto, además de estos programas que yo les mencionaba, vamos a seguir entrevistando a distintos académicos, expertos, abogados, personas relacionadas que de alguna manera nos pueden ir aproximando también a estos temas desde otros puntos de vista. Patricio, Pamela, Sebastián, ha sido un gustazo, un tremendo honor participar con ustedes, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, también a quienes nos acompañan semana a semana. Los dejamos invitadísimos a seguir con nuestra programación aquí en emol.com.